Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Si ven que me paso, pues avísenme con total naturalidad. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí comparecer en esta Comisión de Igualdad para dar cuenta de esta propuesta presupuestaria que hoy les presento como secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Pero antes de empezar, ¿les molesta? ¿Prefieren que me ponga para hablar? De acuerdo, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Como les decía, quisiera, antes de empezar, hacer una reflexión inicial sobre el proyecto general que presentamos en estos días en esta Cámara para poner en valor que son absolutamente fundamentales para abordar las transformaciones que España necesita y más en estos momentos, y para hacerlo además con una perspectiva feminista que es la de todo el Gobierno en su conjunto y que trasciende las cuentas específicas de este Ministerio de Igualdad. Estos presupuestos sientan las bases de un cambio de modelo productivo, de una España que será más ecologista, que será más cohesionada, que será más feminista. Apuestan por una economía del conocimiento que priorice la formación, la educación, la investigación. Refuerzan el estado del bienestar, protegiendo sobre todo a las familias, a las personas trabajadoras, a las personas autónomas, a las empresas, como no podía ser de otra manera, y canalizan los fondos europeos para avanzar hacia una economía con mayor valor añadido, más digital y que impulse la transición energética. Y, sobre todo, estos presupuestos en general rompen con los dogmas de la crisis del 2008, que, como saben, trajeron la desigualdad y la precariedad de forma estructural a nuestro país, y simplemente invierte las prioridades, ¿no? Se trata de reducir la brecha social y las desigualdades, con la mirada puesta, como no podía ser de otra manera, en las generaciones que vienen y en garantizar la pronta o la más pronta posible recuperación por la crisis actual del coronavirus que vivimos. Saben que los recortes y las precariedades del 2008 tuvieron una incidencia específica en la vida de las mujeres, porque saben que todo recorte en lo público al final siempre deriva en que sean las mujeres las que tengan que asumir lo que el Estado deja de garantizar, ¿no? Como cuando deja de garantizar el acceso a la sanidad o a la educación. Por eso quiero destacar el impacto de algunos datos clave de este presupuesto que van a mejorar y que van a tener una incidencia específica en la calidad de vida de las mujeres. Para empezar, las partidas de servicios sociales crecen un 70,3%, reforzando la atención a la dependencia o luchando más y mejor contra la pobreza infantil. Esto nos parece fundamental resaltarlo. Ya saben que los recortes del 2012 en la dependencia supuso una merma en la calidad de los derechos laborales de las cuidadoras de este país. El IPREM se incrementa un 5%, la mayor subida desde su creación en el 2004, que saben que con él se calculan las ayudas y las prestaciones, y que también beneficiará a las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género o a las paradas de larga duración. Sube en 514 millones de euros la partida para las becas, que, como saben, es el ascensor principal para acabar con la brecha de género en la escuela superior. La política sanitaria, que tan falta de cuidados está, sube un 75,3%. Sabemos que la mayoría de las sanitarias son mujeres, sobre todo en ramas como la enfermería o como el cuidado de mayores, y precisamente por esto tiene un mayor impacto en ellas. Habrá 4.191 millones más para políticas de desempleo, que, como saben, según los últimos datos de la EPA, el desempleo femenino se sitúa en 264.000 mujeres más frente a los 90.300 hombres que han aumentado. Destinamos, y esto sí nos parece muy importante resaltarlo, porque aunque no son competencias estrictas del Ministerio de Igualdad, sí tienen que ver directamente con las políticas de igualdad, destinamos 200 millones de euros a la creación de plazas públicas en el primer ciclo de la educación infantil, que son claves para la igualdad, que son claves para los derechos de los niños y de las niñas, pero también en materia de conciliación. Y se alcanza con 300 millones la definitiva igualación de los permisos de nacimiento por acogida y adopción a las 16 semanas. Insisto, nos parecía muy importante resaltar esto y resaltar, en definitiva, y por último, que estos son unos presupuestos que están hechos para transformar el país basándose en la justicia social, basándose en la sostenibilidad, que para nosotras y para este Ministerio pues son absolutamente las bases de cualquier economía que se denomine a sí mismo feminista.
Entrando ya en materia específica del Ministerio de Igualdad, decirles que aumenta su presupuesto para el 2021 en un 157% hasta llegar a los 451,42 millones de euros. Esto supone 275,89 millones de euros más que el presupuesto anterior. Y el incremento se va a traducir específicamente en 3 ejes. El primero es el que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. El segundo es el que tiene que ver con la lucha contra las violencias machistas y el tercero es el que tiene que ver con la protección de la diversidad y la discriminación étnico-racial o por motivos de orientación sexual o identidad de género. Y voy a entrar a desarrollar cada uno de estos ejes, pero antes sí quería subrayar que estas cuentas no solamente son importantes para paliar la situación específica o hacerle frente que tenemos por delante debido a la pandemia, sino que son además clave para sentar los cimientos del escudo social que tiene por receta económica fundamental la igualdad. Y de ahí que nos parezca muy importante que como sociedad y sobre todo como Comisión de Igualdad empecemos a normalizar que el presupuesto para las políticas de igualdad empieza a incrementarse por fin. En cuanto al eje de la igualdad entre hombres y mujeres, decirles que aquí se contempla, digamos, que la principal novedad de estos presupuestos, que es el plan Corresponsables. Es el plan que tiene una partida de 200 millones de euros que se integra en el programa 232B de Igualdad de Oportunidades, como habrán podido ver, y que, en definitiva, es la gran apuesta de este Gobierno por dar respuesta a los problemas de conciliación que se están viviendo en este país. No me voy a extender a detallarles o hablar o a profundizar sobre la crisis de los cuidados, porque creo que han podido hacerlo en anteriores comparecencias y en otros momentos. Es algo que viene el movimiento feminista señalando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde el 2008, pero sabemos que se ha agudizado durante la pandemia y que había que darle una respuesta. El plan es una nueva política pública que, para resumirle a grosso modo, pretende garantizar el derecho al cuidado en España y que desde el Ministerio valoramos como una política semilla. Una política semilla porque va a ser el primer paso para construir ese sistema estatal de los cuidados del que habíamos hablado en alguna ocasión en esta comisión. Además, quería decirles que el plan se va a desplegar en diferentes líneas de actuación. Y algo muy importante para el Ministerio de Igualdad es decirles que aspiramos a diseñar todas esas líneas de actuación mano a mano con las comunidades autónomas, porque son quienes en última instancia van a gestionar este programa. Ellas van a ser las responsables y además hemos tenido, ya se lo contó la propia ministra de Igualdad en esta comisión, hemos tenido algunas reuniones con todas las comunidades autónomas en las que ellas compartieron con nosotras las líneas de actuación que ya tenían en materia de cuidados y de conciliación, en muchos casos con muchos ejemplos de buenas prácticas, y además pusieron encima de la mesa la necesidad de coordinación o de ayuda o de soporte estatal que necesitaban. Nosotras, por nuestro lado, pusimos encima de la mesa la idea de crear un mapa estatal de los cuidados para recoger todas esas buenas prácticas de todas las comunidades autónomas, independientemente del signo político que tengan, porque hay buenas, insisto, en esta materia, pero teníamos todavía pendiente aterrizarlo y de ahí este plan. Aún así, aunque estas líneas están por desarrollar con ellas, sí quería compartir con ustedes pues, las líneas de acción o las orientaciones generales que vamos a poner como eje de coordinación desde el Ministerio de Igualdad. En primer lugar, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tal y como prevé la Ley de Igualdad en su artículo 44. Esto se trata básicamente de contribuir a un equilibrado reparto de responsabilidades en materia de conciliación y de cuidados dentro de las propias familias, pero también corresponsabilizándonos como Estado. El plan va a dar cobertura a las necesidades de cuidados y conciliación de las familias con hijos menores de 14 años a través de un sistema de contratación pública de cuidadores y de cuidadoras. Aspiramos también, como no podía ser de otra manera, a crear empleo de calidad y a que pueda moverse en el ámbito público-social. Queremos dignificar con este plan también el trabajo de cuidados mediante la búsqueda de una certificación de la experiencia y capacidad profesional en el ámbito del cuidado que reconozca sobre todo a las mujeres unas competencias específicas para poder pasar del trabajo informal al trabajo formal. Y además queremos también, pues evidentemente, guardar una partida específica para sensibilizar en materia de corresponsabilidad y abordar ese mapa estatal de los cuidados con las comunidades autónomas que
que les decía y que ya hemos empezado a trabajar conjuntamente con ellas. Y les decía que es una política pública a la que llamamos semilla, no solamente por ser la primera piedra en el camino de ese sistema estatal de cuidados, sino porque además, siendo bastante sincera, la dotación es modesta. Parece que no y parece que 200 millones son muchos, pero es verdad que es una dotación modesta para afrontar el problema de conciliación y de cuidados que tenemos en este país. Y eso pues, va en la línea distinta justo de quienes cuestionan cada euro que tiene este ministerio, ¿no? Nosotras pensamos, de hecho, que hace falta muchísimo más y que progresivamente pues, tendremos que ir invirtiéndolo. Y además quería decirles, esto también se lo ha trasladado la ministra de Igualdad, doña Irene Montero, pero quería trasladarles que sabemos y somos conscientes de que hemos llegado tarde, no hemos llegado evidentemente a tiempo. Durante la pandemia son muchas las mujeres, son muchos los colectivos que han señalado, que han pedido que por favor diéramos una respuesta pronta y rápida a este problema. Pienso en colectivos como Malas Madres, que han hecho un muy buen trabajo de incidencia. Pienso en otros muchos colectivos que además trabajan con familias monoparentales, en un 80% monomarentales, ¿no? que han estado repitiendo que este problema necesitaba solución, pero insisto, esperamos que sea una política semilla que por primera vez permite que el Estado se corresponsabilice de este tema y que a partir de ahí vengan quienes vengan después en otras legislaturas, pues se mantenga y se vaya invirtiendo. Con respecto al Instituto de Igualdad, al Instituto de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, el llamado IMIO. Quería hablarles de este organismo que, como saben, está adscrito al Ministerio de Igualdad y no quiero dejar de destacar que la promoción de la igualdad sigue contando con los imprescindibles programas y trabajos que realiza el Instituto, cuyo nombre, y aquí sí que viene perdonad, una novedad, pasará a ser el Instituto de las Mujeres. No el Instituto de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, sino el Instituto de las Mujeres. Y esto parece un cambio simbólico, un cambio menor, pero pretende dar respuesta pues, a un clamor desde el movimiento feminista y desde toda la sociedad que quiere involucrar a la diversidad de mujeres que somos en este país y que conformamos la mitad de la población. El Instituto va a mantener para el 2021 su nivel de movilización de recursos para el desarrollo de sus políticas, si bien ajusta gastos de funcionamiento interno. Es verdad que en este sentido estamos lejos de alcanzar el nivel presupuestario que tenía el Instituto de la Mujer antes del Gobierno de Mariano Rajoy. Es verdad que todavía queda muchísimo por hacer, pero el mínimo ajuste interno que vamos a hacer en nuestro propio funcionamiento como instituto va a permitir que podamos seguir haciendo las políticas reales que ya vienen haciendo y que se centran en algunas que les pongo como ejemplo y que están contempladas en este presupuesto. Actuaciones para promover la inserción sociolaboral y mejorar la empleabilidad de las mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables. Pienso, por ejemplo, en las mujeres de más de 45 años, en las mujeres migrantes o en las mujeres gitanas. Actuaciones de apoyo al emprendimiento y a la igualdad en el ámbito laboral, como la gestión del distintivo de igualdad en la empresa o el apoyo que saben que hace el Instituto de la Mujer a las empresas a la hora de aplicar los planes de igualdad o luchar contra las brechas redistributivas. Actuaciones de apoyo a la investigación y estudios feministas en las universidades. Ya saben que tenemos canales de colaboración con ellas, actualmente también con la UNED, por ejemplo. Actuaciones para transversalizar el principio de igualdad en la Administración. Actuaciones para favorecer las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes o actuaciones de cooperación y apoyo al movimiento asociativo de mujeres para el desarrollo de diferentes proyectos relacionados con la igualdad. Ahora sí, paso, si me lo permiten, a relatarles lo relativo al programa 232C de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, así como el programa 230A dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Aquí quiero señalarles, en primer lugar, que desde el Ministerio de Igualdad, pero en conjunto como Gobierno, nos hemos planteado como objetivo redoblar los esfuerzos en la lucha contra las violencias machistas, contra todos los tipos de violencias machistas, y esto tiene que ver, pues, evidentemente, por el impacto que la pandemia ha tenido sobre ellas, ¿no? En todo el mundo, pero de forma específica en España, la emergencia por la COVID-19 ha situado a las mujeres víctimas de violencia de género ante un nuevo escenario de vulnerabilidad
que se ha visto agravado por las medidas de confinamiento, porque también lo han hablado varias veces en esta comisión, han facilitado a los agresores poder ejercer un mayor control, una mayor violencia silenciosa y, además, con mayor impunidad sobre la mujer, ¿no? Y, además, las restricciones de libertad de movimiento, la imposibilidad de accesibilidad y presencialidad a determinadas instituciones centrales para el acompañamiento de las mujeres, como vienen a ser los juzgados en muchas ocasiones, pues ha dificultado enormemente la ruptura del silencio y la toma de decisiones por parte de las mujeres víctimas, ¿no? Así se ha constatado con el incremento de verdad abrumador de llamadas al 016 que hemos tenido durante la época, sobre todo del confinamiento, que es la época evidentemente más dura. Además, señorías, nuestras propuestas en materia de violencia saben que este año vienen avaladas por la macroencuesta de la violencia contra la mujer del 2019 y que han revelado datos que son, insisto, muy abrumadores y que nos dejan evidentemente encima de la mesa la necesidad de trabajar enormemente contra ello. 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido al menos una forma de violencia contra las mujeres, más allá de la que se da en el ámbito de la pareja o de las parejas, que se trata específicamente, por ejemplo, en el Pacto de Estado. Entonces, la fotografía que hace el aumento de llamadas al 016, la fotografía que hace la macroencuesta, sumada a los estándares internacionales a los que nos debemos como país y sumándonos también a lo establecido por sus señorías en el dictamen del Pacto de Estado, pues nos obligan a dar grandes pasos en este sentido, ¿no? Un último dato, más de 11 millones de mujeres dicen haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Por lo tanto, poco más hay que añadir. Entonces, nuestro compromiso, como les decía, debe ser, además, ir más allá de la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o de las parejas, porque todas las violencias machistas, lo venimos trabajando, lo venimos hablando y debatiendo en esta comisión, todas requieren de asistencia, de protección y de reparación. Por un lado, ya saben que en esta legislatura va a haber importantes avances en esta materia, avances legislativos como son la Ley de Libertades Sexuales, la Ley contra la Trata, que también se ha compartido con ustedes, pero además, bajo nuestro punto de vista, este tipo de políticas legislativas necesitan otro tipo de políticas públicas que ayuden a dar un impulso definitivo para ser institucionalizadas. Y estos presupuestos, efectivamente, como les decía, van a incluir las herramientas para acompañar esos esfuerzos legislativos y, sobre todo, para cumplir con el fundamental mandato al que como institución debemos atender, que es cumplir con todas las obligaciones para todas las víctimas de todo tipo de violencias. En este sentido, y entrando a los números, es buena noticia para nosotras poder comunicarles o compartir con ustedes que el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista por parte del Gobierno de España va a ascender a 258 millones de euros, superando así los 200 millones de euros que habíamos recogido en los compromisos económicos del Pacto de Estado. Con respecto al ejercicio anterior, los anteriores presupuestos, y sin tener en cuenta el cargo directamente que va a ir hacia los fondos europeos, a los fondos de recuperación y resiliencia, la subida es de 21 millones, ¿no? Siguiendo así con las indicaciones del Pacto de Estado contra la violencia machista. En lo relativo al pacto, saben que va a comparecer, lo ha dicho la presidenta, posteriormente la delegada del Gobierno contra la violencia de género, así que ella va a profundizar y va a poder dar respuesta a todas las preguntas que quieran hacer, pero sí quería mencionarles que la cuantía corresponsable al Ministerio de Igualdad ascenderá a los 180 millones de euros. Los 20 restantes forman parte de las partidas presupuestarias que tienen otro tipo de ministerios, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Sanidad, de Interior o de Justicia. Y tal y como viene reflejado en la sección 30 de los presupuestos, se van a transferir 100 millones a las comunidades autónomas para cumplir con el Pacto de Estado, además de los 20 millones en el mismo sentido para las entidades locales. Y para la delegación del Gobierno habrá un total también de 60 millones de euros. Sí quería detenerme un momento a señalar, porque habrán podido comprobar en el presupuesto el cambio, que esta vez no toda la transferencia a las comunidades autónomas van a ir al mismo capítulo, no van a ir los 100 al mismo capítulo, sino que esta vez se van a repartir 90 en el capítulo 4 y unos 10 en el capítulo 6. Esto es para cumplir con un compromiso incluso personal que adquirió la ministra de Igualdad en el marco de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, que nos trasladaban que tenían necesidades de tener una reserva de dinero para hacer inversiones materiales
de carácter permanente. Bueno, pues eso hemos hecho este cambio y queda aquí reflejado para que, evidentemente, en todas las comunidades autónomas se pueda aplicar mejor y se pueda dar mejor cumplimiento a las medidas del Pacto de Estado. Y, por otro lado, el Ministerio de Igualdad presenta un proyecto dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, como les decía, se lo voy a detallar más adelante porque tiene materia, pero en total son 48 millones y bajo el mismo mecanismo y en colaboración con el Ministerio de Trabajo. Esto es importante para nosotras resaltarnos porque va de la mano de las políticas que queremos impulsar. Se va a elaborar un Plan Nacional de Inserción Sociolaboral para víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, cuya cuantía va a ascender a los 10 millones de euros. Ahora sí, paso a detallarles algunos de los principales y más novedosos proyectos que se van a llevar a cabo en materia de violencias machistas. El primero es la Estrategia Nacional para la Erradicación de las Violencias Machistas para el 2021-2024. Ya se lo anunció también la propia ministra en esta comisión. Es un nuevo proyecto de inversión con una partida total de 4 millones de euros con el que se pretende impulsar medidas para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y con la que se reforzará el apoyo a las víctimas con la aprobación de un plan integral de compensación económica, de reparación y recuperación de la autonomía para mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de violencia machista. Ya saben que en España la última estrategia venció, si no me equivoco, en el año 2016. Desde entonces no ha habido un estudio multisectorial, una estrategia global que afrontara este problema y, bueno, la estrategia nacional viene a cubrir con eso. Es importante para nosotras, además políticamente, porque si bien el Pacto de Estado es verdad que fue un punto de inflexión y supuso un antes y un después en la lucha contra las violencias machistas ejercidas en el ámbito de la pareja o de las parejas, es verdad que, para ser sinceras, pues hay deficiencias también, ¿no? Por ejemplo, no se habla a los hombres, no se habla a los adolescentes, no se habla a los niños y no se recogen los otros tipos de violencias machistas que para nosotras son fundamentales y que se está trabajando en esa ley de libertades sexuales y de solo sí es sí, ¿no? Por eso esta estrategia va a ser, pues, el acompañante de ese pacto de Estado para llegar a todo tipo de violencias machistas. En segundo lugar, el macroestudio sobre la trata de mujeres y de niñas. Ya saben que la trata, y la trata en concreto con fines de explotación sexual, para nosotras es una forma de explotación y de violencia machista sobre las mujeres y por eso este Gobierno considera imprescindible acreditar e identificar la prevalencia de esta violencia y también conocer en mayor detalle cuántas niñas, cuántas mujeres hay en esta situación, entre otras cosas también para poder afinar mejor en las políticas públicas que hagamos, pero también detectando las redes criminales que están actuando y están operando en este sentido en nuestro país. Así que nos parece importante tener este dato. Y, en último lugar, ahora sí, el proyecto que presentamos a los fondos europeos, que es el Plan España te protege frente a la violencia machista, que en total tiene una partida contemplada de 48,5 millones de euros. Este plan nace de la experiencia constatada durante el estado de alarma del llamado Plan de Contingencia contra la Violencia de Género, que saben ustedes que, entre otras medidas y para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencias machistas durante la pandemia, declaró esenciales los servicios de atención, ampliándose a víctimas de trata con fines de explotación sexual y explotación sexual, y que, a pesar de la dureza de su contenido, pues bueno, fue puesto como ejemplo de buenas prácticas por organismos internacionales como el Consejo de Europa o como ONU Mujeres, que nos ha felicitado como país por haber podido atajar de esta forma y con esta urgencia el problema, o al menos haber empezado a hacerlo. El funcionamiento de este servicio arroja datos sobre el aumento de violencia, ya los decía anteriormente, y nos han permitido tener un análisis detallado de las consecuencias y de las circunstancias que atraviesan las víctimas. Así que los datos, ya se los decía, verifican la necesidad de seguir fortaleciendo y mejorando su funcionamiento y, además, ampliar todos esos recursos a todas las formas de violencia machista. Y, además, también advertimos durante la pandemia una cosa que no les mencionaba anteriormente, y es que existe una brecha digital importante de los actuales servicios y que se ha visto incrementada, además, durante el estado de alarma. Así que
Para cerrar ambas brechas, para cerrar la brecha digital y para cerrar la brecha que supone la no atención a todas las víctimas de violencia machista, nace este plan con el objetivo de hacer accesible a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral. Con estos fondos, y lo aterrizo, las comunidades autónomas podrán poner en marcha los centros de atención integral durante 24 horas los 7 días de la semana, lo que llamábamos centros de crisis. Además, van a poder dar cobertura no solamente a las víctimas de violencia de género, violencia en el ámbito de la pareja o de las parejas, sino que además va a poder dar cobertura a las víctimas también de violencias sexuales y de otro tipo de violencias y así atender a las más de 300.000 mujeres que, según la macroencuesta, dice haber sufrido con algún tipo de violencia sexual. Se va a ampliar el servicio del 016, se va a modernizar también para dar cobertura, insisto, no solamente a las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o las parejas, sino también al resto. Y además se van a establecer o se van a mantener los servicios de mensajería instantánea con carácter permanente, así como la atención psicológica y la contención emocional, el asesoramiento sociolaboral de las víctimas o el seguimiento de las mismas, alcanzando las 120.000 consultas que estimamos que vamos a poder cubrir cuando este plan sea una realidad. Más cosas. Se prevé una importante partida destinada a modernizar y mejorar los dispositivos de atención y protección de las víctimas, tanto el servicio Tempro como las llamadas pulseras, para que sean también más accesibles, para que sean también más modernas y para que puedan ser utilizados por todas las víctimas, insisto, de todas las violencias contra las mujeres. A Tempro en concreto se va a incrementar en más de 30.000 nuevas usuarias anuales y llegaremos hasta los 4.000 nuevos dispositivos anuales de protección. No sé si tengo mucho más tiempo, presidenta, me dice que no, ya me lo imaginaba. Así que tenía un último comentario sobre la delegación y sobre el presupuesto propio de la delegación contra la violencia de género, pero eso, como falta tiempo, lo dejamos para la comparecencia de doña Victoria Rosell. Pero sí, finalmente, deciros que este presupuesto sí consigna la realidad material de las direcciones generales que para nosotras son la esencia y el carácter de nuestro propio ministerio, que son la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial y la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dos centros directivos que para nosotras son de vital importancia y que, como saben, actualmente están inmersos en una intensa labor legislativa que ya también se ha compartido en esta comisión por parte de la ministra. Y nada más. Concluyo, señora presidenta, esta exposición general, reiterando el compromiso del Gobierno de España en su conjunto, más allá del Ministerio de Igualdad, con las políticas feministas, entendiendo que son la receta económica que necesitamos para afrontar el difícil momento que vivimos y esperando de verdad poder atender a todas sus preguntas y poder hacerles entender o en la medida de lo que esté en mi mano que son unos buenos presupuestos en materia de igualdad y que pueden ser una receta de verdad importante para el momento que vivimos. Muchas gracias.